Actores muy buenos. Yo me hice fan de los vampiros en 1958, cuando vi a Christopher Lee. Christopher Lee aparece en una escena justo cuando la novia vampiresa está a punto de morder a Jonathan Harker. Es un momento mítico. Vemos la boca de la vampiresa a punto de morderle. Escuchamos un siseo y cuando ella se gira, vemos un primer plano impresionante de Christopher Lee con toda la boca manchada de sangre y los ojos inyectados en sangre. Ese icono visual se me quedó grabado en la cabeza durante años y aún sigue ahí. Me impresionaba el Drácula de los estudios Hammer de los años 50 y 60. Christopher Lee era un Drácula perfecto. El personaje rezumaba impulsos sexuales. Era muy sanguinario y muy moderno. Lo que hizo Bram Stoker fue crear una metáfora del sexo oral. Es un hombre muy guapo, de la nobleza, con traje de etiqueta que aparece en la ventana de esta mujer tan guapa e indefensa. Entra en su casa y sistemáticamente le va chupando la sangre, con lo que consigue que se rinda a sus pies eternamente. Mi película favorita de los estudios Hammer es Las novias de Drácula. Es extraño que en mi película favorita no salga Christopher Lee, porque me encanta Christopher Lee. Pero las novias de Drácula que salen en la película son bellísimas. En esa película también sale la mejor escena de Van Helsing. En ella tiene que marcarse a fuego su propio cuello y apagárselo con agua bendita. Demuestra un nivel de compromiso con el bien que, en mi opinión, ningún otro filme de vampiros ha conseguido superar. El vampiro del cine, cual camaleón, se iba transformando una y otra vez en vampiros del oeste, vampiros adolescentes e incluso vampiros de otros mundos. No obstante, si bien a los espectadores les gustaban los cambios, también ansiaban nuevas versiones del mito romántico puro. Lo genial de la película sobre Drácula que hizo Francis Ford Coppola es que cogió todos los trucos básicos y los mezcló. Es como una clase de iniciación al cine. Lo cierto es que utilizó Drácula de Bram Stoker para probar un estilo nuevo. Había sido muy conservador hasta entonces y solo contaba historias realistas. Por eso la idea de rodar una película sobre Drácula distinta le ayudó a liberarse como director y a disfrutar de un montón de juguetes que no había tocado hasta ahora. Desde cambios de fotograma hasta el plano de 45 grados reflejado en un cristal. Usó la técnica del stop motion, animación digital, contó con un equipo de maquillaje impresionante y usó animatronics. La realidad es que el diseño de maquillaje que hizo Greg Cannon definió la imagen de los vampiros que tenía el público. Su trabajo en el Drácula de Coppola fue impresionante. Fue realmente interesante, fascinante. Era muy sutil, muy en la línea del diseño de Entrevista con el vampiro. Tenía algunas ideas, algunas imágenes. Los chicos ya sabían lo que querían hacer. Querían que la piel fuese translúcida. ¿Qué se puede hacer que no parezca un simple par de colmillos de vampiro, sino una prolongación de los dientes? ¿Qué podemos hacer para que sea especial? ¿Qué vamos a hacer para que estos vampiros se reconozcan al instante, pero nos lleve a preguntarnos si ese es el aspecto que tienen los vampiros de verdad? El maquillaje de Stan Winston se encargó de todo. Recuperó esa idea de que tienen la piel translúcida hasta tal punto que te permite ver las venas que hay debajo. También fue una parte importante del diseño que los ojos recordaran a los de los lobos. Tengo la impresión de que pueden ver en la oscuridad porque son criaturas de la noche.
En los últimos 25 o 30 años, tenemos por ejemplo a Anne Rice, que cogió la historia y creó a un maravilloso vampiro de espíritu romántico y victoriano que vive en nuestra época. Anne Rice hizo a los vampiros más humanos en cierto sentido. También sufren y tienen el mismo aspecto que nosotros. A pesar de que pueden hacernos cosas terribles, sufren. Tienen muchas características con las que podemos identificarnos. Cuando Anne Rice publicó Crónicas Vampíricas 1, Entrevista con el vampiro, reavivó la sed de historias de vampiros. Una de las protagonistas de la versión cinematográfica de su novela era la vampiresa más joven de la historia, a la que encarnaba Kirsten Dunst. Claudia, la vampiresa niña, incomodaba especialmente a algunos espectadores. Claudia estaba condenada a vivir eternamente, pero a vivir siendo una niña inocente y a la vez malvada. Lo que me emociona es el argumento y la interpretación de los personajes que narran la historia, lo creíbles que son los personajes que cuentan la historia. Entrevista con el vampiro es una historia muy buena. Desde el principio quise trabajar en esa película. Había leído el libro y me encantaba. They're expensive, my dear. Maybe too expensive for a young girl like you. Cuando me enamoro de un personaje no dejo de darle vueltas a la cabeza. Pienso, a ver, si tuviera que crearlo, ¿qué haría? ¿Cómo sería ese gran vampiro que aún no he visto y me gustaría ver? Creo que Entrevista con el vampiro es fantástica, sobre todo por ese ambiente tan romántico. Lo que consiguió Anne Rice fue recuperar el lado sensual del vampirismo. Antes el vampiro era un ser solitario. En cierto modo, por eso ha sido siempre tan popular. Lestat tiene un lado exhibicionista que se da a conocer en La Reina de los Condenados. Creo que eso es lo que Anne intentaba transmitir. Lestat se aburre. Se lo va a contar todo al mundo entero. Se va a convertir en una estrella del rock. Le va a decir a todo el mundo que es un vampiro. A la gente le encanta. Ni siquiera le tienen miedo. Así es el mundo posmoderno en el que vivimos. Ni siquiera nos da miedo. Es sexy. Es una estrella y la gente ni siquiera es consciente de que está diciendo la verdad. De que es cierto que es un vampiro. Whether it was that first meal or the 100 years of rest, I'm not sure. But suddenly I was feeling better than ever. My senses so high, they led me straight to the instrument of my resurrection. Playing in my old house. Lestat, el vampiro protagonista de La Reina de los Condenados, no era el primero que decidía convertirse en una estrella del rock. El antecedente cinematográfico de Lestat lo encontramos en el personaje que había interpretado hacía 15 años Kiefer Sutherland en Jóvenes Ocultos. Con dicho largometraje, Joel Schumacher había redefinido al héroe vampiro para una nueva generación. Inventó otro potente cóctel para el género. Unió terror y humor. Me encanta Jóvenes Ocultos, me parece muy divertida. No me gustan las películas de terror y sangre puras y duras, ni la violencia gratuita. Jóvenes Ocultos tenía un poco de amor, un poco de humor, unas pocas aventuras y muchos sustos. Es una película creativa e innovadora. Cuando se estrenó Jóvenes Ocultos, cambió por completo la forma en que la gente veía el género. Se podría decir que se aceptó que aquel era el nuevo aspecto de los vampiros. Con la frente pronunciada y las lentillas, parecían más animales que humanos. En aquel entonces yo trabajaba en Greg Cannon. Greg diseñó el maquillaje de Jóvenes Ocultos. Primero hicimos muchas pruebas interesantes. En aquella época no existían los efectos digitales. Pasamos unos días inolvidables definiendo el espíritu del nuevo look de los vampiros. Una cosa muy curiosa que la gente no ve es que toda la sangre que sale en Jóvenes Ocultos lleva purpurina, porque Greg quería que se viera extraña, diferente. En mi opinión teníamos la mejor sangre de la historia del cine. Brillaba, era extraña y tenía un olor raro. Respecto a la sangre con la que he trabajado en otras películas, era más pegajosa. Jóvenes Ocultos es una de esas películas. Aparte de ser maravillosa y un punto de inflexión en mi vida y mi carrera, ha perdurado en el tiempo. La gente quiere hablar de ella continuamente y me escriben cartas comentándola. Es realmente emocionante, porque el objetivo de las películas es entretener a los espectadores. Si te fijas en Jóvenes Ocultos, verás que es el bautismo de una nueva generación de fans de los vampiros. Era la primera vez que veía vampiros que se divertían y disfrutaban de ser lo que eran. Todo lo que había visto hasta entonces era trágico. Siempre estaban lamentándose del hecho de ser vampiros. Esa era la primera vez que les parecía bien.